La patria. La patria es el hogar donde nacimos, la estrella que de niños nos recrea, la campana tristísima que oímos, llamando a la oración desde la aldea, las bellas flores que en la infancia vimos, el monte azul, la brisa que alardea, el árbol secular en cuya morada nuestros juegos hallaron fresca sombra, la mirada risueña en que pasamos, de la alborada la impresión ligera, el oasis divino en que ocultamos, llenos de gloria, la ilusión primera, el desierto tristísimo que hollamos, cuando el llanto del pasado reverbera, el seño cariñoso, donde en calma descansa el cuerpo que abandona el alma. Con estos versos, Patrocinio Viedma escribió el lugar que la vio nacer, donde pasó su infancia y parte de su juventud. Antes de comenzar la gala, rendimos este pequeño homenaje a la autora que recordó y añoró su pueblo durante toda la vida. Ahora sí, bienvenidos. Nos reunimos hoy en el que es el lugar más emblemático de nuestro municipio para llevar a cabo la puesta de largo del segundo certamen literario Patrocinio Viedma. Ante todo y en primer lugar, dar las gracias a los participantes, al jurado por su inestimable ayuda y a todos por vuestra presencia. Dicho esto, paso a explicar cómo se desarrollará el acto. Tras mi intervención, se procederá a la lectura del fallo del jurado por parte de su presidente, Miguel Martínez Marín. Después, las 3 obras finalistas serán leídas por sus autores y por orden alfabético de sus títulos. Posteriormente, volverá a tomar la palabra el presidente del jurado para proclamar el primer, segundo y tercer premio. Y se procederá a la entrega de los mismos, así como a la de diplomas a todos los participantes. Tengo que aclarar en este punto que los diplomas serán entregados por orden alfabético del primer apellido de los autores y autoras. Por último, antes de finalizar, los galardonados tendrán la oportunidad de dirigir unas palabras si así lo desean. Sin nada más que añadir, toma la palabra en este momento Miguel Martínez Marín para llevar a cabo la lectura del acta. Acta del fallo del segundo certamen literario Patrocinio Viedma, edición 2023. En el pueblo de Bejíjar, en su biblioteca municipal Patrocinio Viedma, siendo las 18 horas del día 18 de septiembre de 2023, reunido el jurado compuesto por los siguientes miembros. Presidente Miguel Martínez Marín. Vocales Antonio Castaño Martos, María Elena García Nieblas, Juan Gilbert Rascón, Miguel Martínez Rascón, Ana Soto Jiménez, Francisco Zaragoza López. Actuando como secretaria, Ana Padilla Melgar. Dicho jurado ha fallado el segundo certamen literario Patrocinio Viedma de ámbito local, habiéndose presentado a este certamen 12 trabajos. El jurado pone en común sus consideraciones sobre las obras presentadas, exponiendo una gran variedad de argumentos y siendo sus valoraciones exhaustivas y detalladas, y llega al consenso decidiendo que las 3 obras finalistas son Pregón a la vida, El bar y Un par de mentirosos. Bueno, enhorabuena a los premiados. Procedemos ahora a la lectura de las 3 obras ganadoras. Escucharemos en primer lugar la obra titulada El bar, leída por su autor Antonio Carlos Ruiz Marín. El bar. La noche se iba retirando, empujada por los primerizos rayos soleados. Multitud de pajarillos canturreaban entretenidos en el anonimato que les proporcionaban las frondosas moreras que reinaban en aquel entorno idílico, casi mágico, cuna del pequeño municipio, tan coqueto como acogedor, que se hacía llamar centro del Santo Reino. Inquietas nubecitas parecían achucharse una a otra, pugnando por mostrar un precioso celeste que no faltaba a su tempranera cita.
El bonito pueblo se desperezaba al suave ritmo del amanecer. Las calles iban cobrando vida al ser pisoteadas por gente en riguroso silencio y por los perros que salían aturulladamente del interior de las casas a hacer sus obligadas funciones vitales. Charcos de aguas de pozo arrojadas al desigual empedrado para refresco y aseo de éste, la alfombraban casi en su totalidad, mojando el calzado, los calcetines y hasta los dobladillos de los bajos de los pantalones de los viandantes, que, absortos en sus pensamientos, no habían prestado la atención debida para sortear los hoyos más inundados por el riego vecinal. Un reguero de nerviosas callejuelas confluía en el paseo de la localidad, que garabateaba un rectángulo desaliñado rodeado de arboledas de troncos ajados por el paso del tiempo. Varios banquitos verdes de madera astillada y de comodidad dudosa, unos polletes de adobe en el lateral más alargado, una retahíla de enormes casas señoriales en el opuesto y un coqueto templete con escalinata de piedra blanca para que una banda local de músicos autodidactas, alejados del mínimo canon, le dieran utilidad en las fiestas patronales y en las de guardar, siempre que hiciera bueno. Los vítores y aplausos del público al finalizar cada pieza eran la mayor de las recompensas que la orquesta recibía. Ninguno de ellos iba a retirarse con lo que le abonaba el consistorio municipal. Cada media mañana, un hombrecillo de mirada tuerta del izquierdo y ayudado en dos viejas muletas asilares que suplían la falta de una de sus piernas, abría la ventana del kiosco de chapa que reinaba al centro del paseo. En él expendía golosas chucherías, bolsas de frutos secos sin etiquetar, granizadas en temporada y hasta picaduras de tabaco. La experiencia le había otorgado una maña casi quirúrgica, quitando los cerrojos y candados, a pesar de su tara física. Dentro, apenas se le intuía entre la marabunta de artículos, debajo de una lámpara incandescente que calentando su tungsteno aportaba algo de luminosidad al agobiante antro de lata desde el que intentaba ganarse el trozo de vida que le podía quedar. Metido en su otero, sentado en un mullido sillón de Sky grisáceo, observaba el trajín de la botica que había enfrente. Sonreía cuando los niños que entraban en ella no tardaban en salir llorando a moco tendido, después de que el amable mancebo le regalara un jeringazo en el cachete detrás de una cortina que daba pavor con solo verla. Una fina mueca se le caía al kiosquero cuando veía a otro incauto zagal entrar acompañado de su madre. Su experiencia intuía el final. Un poquito más abajo se encontraba la hermosa casa del médico. Don Mariano era un hombre de agradables modales que, obligado por severas circunstancias, adornaba su cara con dos culos de botella transparentes que apenas dejaban intuir unos ojitos pequineses que eran difíciles de enfrentar. Peinaba una melena trasera llena de caracolillos indómitos que le daban postín, intentando compensar la evidente falta de cabello frontal. Portaba un corbatín amarillento que se intuía que debía haber nacido blanco y un batín desabotonado por la falta de ello. Tenía la fea costumbre de hablar tan bajo que cualquier susurro ya parecía fuera de lugar y enseñaba, como si fuera una burla venial, la punta de su rosácea lengua al acabar alguna de sus sentencias. Sus patillas selváticas y los hombros vencidos le hacían más entrañable. Solía producir un ruidito gutural junto a un aquiescente mohín al terminar la consulta y ofrecer la palma de su mano para recibir un presente monetario cuasi voluntario. El local vecino era un amplio comercio donde un señor rubillo, de ojos propios del azul de Fajalauza, te dotaba de lanas, toallas, sábanas y manteles de la mejor calidad. Trabajaba con tanta dedicación y oficio que siempre había clientela en él. En su amplio escaparate, junto a un pálido maniquí pelón que no estaba vestido, había un cartel escrito a mano con rotulador verde donde una flori de no sé qué número de la calle Colón se ofrecía a dar clases de cómo tejer el punto bobo en crochet y otras labores de ganchillo que necesitaban tutelaje en su aprendizaje primitivo. Con el tiempo supe que era su nieta y que abandonó su enseñanza al casarse con un educado muchacho toledano que había obtenido plaza en la comarca por mor de haber aprobado una oposición al funcionariado estatal acerca del control de cereales y otras producciones. Sé que fueron muy felices y que tuvieron varios hijos. El último de los negocios era el más antiguo, una doble puerta de palillería con cristales torpemente esmerilados, coronada por un letrero de madera de olivo tallada que rezaba Bar Hilario. Mediante unos arabescos poco protocolarios, invitaba al acceso al acogedor interior. En su fachada había un cartel cuadrado y oxidado en sus bordes, con una P blanca sobre fondo azul, que indicaba la zona de aparcamiento del que tuviera vehículo. Un 5000 blancuzo era fijo allí. Un guardacoches pequeñito que tenía dos orejas grandes y despegadas, con una casaca que le colgaba por las mangas y una gorra de plato descolorida, descansaba en una silla de culo de mimbre que tenía bastantes años cotizados en dar reposo al necesitado. El hombrecillo solo se incorporaba para entrar a rellenar el chato de vino blanco
o cuando alguien pretendía aparcar allí otro automóvil, que manoteaba como si él supiera algo de manejar, lo cual no había ejercido nunca. Una leontina plateada brotaba del interior del bolsillo derecho del gastado pantalón y le marcaba cuando se acercaba a la hora de buscar el puchero, la cuchara y a su María. En el bar encontrábamos a la derecha una barra de ladrillo moruno rematada en su parte superior por un enorme listón de madera ocre rayado con avaricia. Le faltaban multitud de lascas al frontal, que habían ido desprendiéndose con el uso, dejando un tacto irregular e inexacto. El suelo del interior de la barra tenía un suplemento de madera que hacía que el camarero menguara una cuarta cada vez que la abandonaba. 5 taburetes, cada uno con su correspondiente defecto, defendían el exterior de dicha barra y unos servilleteros de cartón con publicidad del toro negro de Osborne remataban el trozo. Dentro había un botellero anaranjado de tiradores metálicos que ocupaba gran parte de la pared, una fotografía en blanco y negro donde se veían a unos jóvenes repeinados bebiendo y fumando mientras permanecían montados en unas vespas, un retrato enorme en sepia, enmarcado a todo lujo, de una actriz americana rubia que sonreía abiertamente y enseñaba sus largas piernas sentada en un escalón, una pizarra donde se publicitaban con tiza blanca las raciones y una esquela del último difunto del pueblo que se apostillaba con un protocolario «Tu familia no te olvida». La verdad es que aquel en concreto no le iban a olvidar nunca, pero del descanso que le había dejado. Una caja con separadores servía para cribar las monedas de duro, de 5, de 10 y las de 20. Los billetes iban a un sobre blanco serigrafiado con un logo del Monte de Piedad, que se guardaba más de la intemperie y de los pecadores en otro cajón. Ya en el fondo del bar, al lado de una pila de cajas de refrescos, se encontraba una puertecita con una celosía que daba paso a la letrina que aliviaba a los acólitos. Solía oler fuerte a lejía porque el repaso higiénico era tan denso que rozaba lo enfermizo. No tengo muy claro si lo mucho es mejor que lo escaso, pero lo prefiero. Un tranco de madera atravesado por 2 cadenas oxidadas y un par de afilados clavos que ejercían de tope sellaban el paso al patio, donde había un cobertizo de tejado de uralita que hacía de almacén de enseres y reposiciones. Detrás de una cortinita de color melocotón que insinuaba de media altura para abajo lo que escondía, estaba la cocina. Era un zulo apenas ventilado por una claraboya redonda que tenía 3 fogones de diferentes medidas, una alacena verdosa con platos blancos de distintos tamaños y honduras, unos cajones con cubiertos que no eran del mismo patronaje y un tablerillo sustentado en 4 patas gordas que daba soporte para la adecuada preparación de las viandas, constituían la zona entre bambalinas. En el acogedor saloncito, y mientras un canario amarillo nevado no cesaba de amenizar desde su ostentosa jaula colonial, convivían un cuarteto de mesas con sus respectivas sillas de culo de cuerda y marrones respaldos de escalera que garantizaban con fidelidad e incomodidad el recomendado apoyo cervical de 90 grados. Media docena de taburetes bajos, hechos por un carpintero del pueblo, que se acumulaban junto a las 2 ventanas del local, daban otra opción al descanso de las posaderas. Una puertecita trancada con llave tapaba una habitación reservada a la intimidad, donde decían las malas lenguas que se jugaban los dineros hasta altas horas de la madrugada en interminables manos de cartas adobadas con humazos exasperantes y alcohol, gente de postín. Nunca vi nada ni a nadie. Unos tiestos de barro con macetas de hojitas perennes, regadas a diario para su refresco, y que colgaban de una de las paredes, aportaban una colorida pincelada andaluza. 2 lámparas de amplios brazos con una legión de bombillas como velitas prestaban la iluminación, y un ventilador de techo con un ruido característico apaventaba nerviosamente para combatir el calor ambiental y corporal. Sobre las baldosas más frescas dormitaba una mole peluda que se pasaba todo el día acostada y ni se inmutaba cuando era susceptible de ser pisada. A ojo de buen cubero debía pesar más que un mulo ahogado. El animal se acurrucaba en su ricón, llegando a mimetizarse camaleónicamente con el entorno, como si no estuviera allí, aunque siempre lo estaba. El bar Hilario desde años A lo regentaba Paco el Torreño, que no sé de dónde le venía el gentilicio porque su raza era de este pueblo. Paco era un personaje mediano con una delgadez rara, con gafas de cristales gordos y ahumados que casi disimulaban su mirada trasojada y una frente rala y abundante. Tenía una barba plateada a medio hacer que le endiñaba una década más. Los nudillos desollados del trajín del oficio. En la cabeza un rizado fino y reverente parecía haberse trasplantado desde otras zonas velludas del cuerpo y mostraba una disfemia cuando se ponía nervioso. Gestionaba el bar con una destreza fenicia y pocos le empataban cuando se desabotonaba los puños de su camisa y la remangaba hasta los codos. Iba a la faena. El bar, de solera ancestral, había sido fundado en los albores del siglo por el abuelo Hilario, fallecido de una ingesta de vino casero alpujarreño que no debía encontrarse en las mejores condiciones para su degustación, y menos para su exceso.
Tras la fatalidad familiar, su hijo Antonio cogió las riendas del negocio con visión comercial. Acompañó las consumiciones de los clientes con unas tacitas de caracoles aliñados en caldo picante, mediante la receta de una tía suya que vivía por la campiña cordobesa. Siempre acababan en sonoras sorbidas. Fama adquirieron las albóndigas redondas cocinadas en salsa de almendra que casi terminaban con el platito directo a la vitrina, la rebanada de picatoste dorado en líquido de la cosecha, techados por una pispireta arenque o el brillante tomate aliñado con toques de aceite, vinagre, sal y orégano cuando lo había. Gentes de Baeza y Úbeda venían a devorar las exquisiteces culinarias del bar Hilario. Antonio, por mor del agresivo reuma que le martilleaba, dejó la faena a su hijo Paco y pasó a ser el cliente más fiel de los que allí se citaban. Metido en decadencia, llevaba un cayado torcido y viejo que no le suplía eficientemente la descompensación física. Una boina negra, con un rabito altanero irreverente, tapaba su cabecita de gato siamés hasta que un agresivo infarto lo convirtió en recuerdo. Paco el Torreño prosiguió la senda de su antecesor y consolidó el negocio. Como el amor con el amor se paga, contó con la inestimable ayuda de su incansable mujer. Pepa era muy hacendosa y de una ordinariez tan profesional que solo podía ejercerse adrede. Un huracán de estímulos sensoriales con un canalillo imposible de ignorar y unos labios carminados que mostraban una dentadura descuidada cuando sonreía. Un recogido cobrizo sobre la cabeza la coronaba por arriba y tenía 2 tinajos finos y marados, tatuados a modo de ceja, que le daban un toque siniestro. Lucía un mandil de motivos frutales en el que no se sabía lo que no era mancha. La mayoría de los días solo se le veía de rodillas para abajo, enfrascada tras el telón separador y cantando alguna coplilla famosa del maestro José Padilla. Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a... Los parroquianos sonreían al oírla. Aquel mediodía el bar Hilario no difería de ningún otro. Empujé la puerta de acceso y los gones chirriaron al unísono. Atravesé la piedra de la entrada y ocupé el lugar más septentrional de la barra, al lado de la cortina de la cocina. El local estaba repleto. Paco bregaba limpiando con una aljofifa húmeda y retirando unos platos de sobra. Llevaba una camisa roja de leñador y unos tirantes con corchetes para que no se le cayeran sus pantalones de pana. El peinado, como siempre, era único. Acomodado en un taburete alto de talle y cojo de pata, le pedí un biscute del Alcázar, bien fresquito, que me acompañó con una aceituna con tomillo y una sonrisa tan dulce que apenas balbuceé mi agradecimiento. Poca gente le empataba a negociante. Servido y desde mi privilegiado alcor, observaba todo lo que allí se barruntaba. A mi izquierda, José el Negro, orgulloso de ser solterón empedernido, con un bigotón umbrío y salvaje, que era un conglomerado agreste de pelo enfrentado de diferentes tonalidades y largura. La pechera enseñaba su rizada frondosidad sin rubor y un generoso cráter umbilical del que entre pelambrera y profundidad no se veía el final. Manejaba una panza redondeada que solo la imposibilidad genética rubricaba que no era una avanzada gestación. Si ya era feo, a guarro no le ganaba a nadie. Devoraba albóndiga en salsa con ambas manos, dejándose un reguero de líquido viscoso que le chorreaba por la comisura de los labios y la barbilla sin que lo atajase. Mostraba unos pómulos ennegrecidos y cojeaba atacado por el exceso de uricemia y una diabetes galopante medicada a impulso. Sin oficio alguno, siempre estaba puesto en mochera. La experiencia enseñaba que darle conversación costaba el dinero. Se encaramó a la barra con la urgencia del animal encelado y atacó el vaso de vino blanco con la sed del que llega de un árido desierto africano. Un poquito después se posicionaba Jacinto el Pelón, gordito, calvo, orejón y dicharachero. Hablaba sabiendo de que era mentira lo que decía y no paraba de hacer chistes y gracietas sin sentido. Se le ponía la lengua trapajosa y se le desorbitaban sus ojos batracios cuando cruzaba la frontera del póker de copas de fino. Era siempre. Al otro extremo también en pie, estaba Luis el Curao, un retaco de 1,5 metros, más cabeza con mulo blanco y una pareja de orejas que parecían trasplantadas de un proboscidio indio. Si ya era más feo que el hambre, Dios le había rematado con una generosa corcova que, vista de perfil, parecía de otro, y una mala leche fruto de la descuidada alcurnia de sus antepasados más directos. Era fijo allí y se decía que tenía una buena paga por haber echado unas vendimias en Francia de joven. No le veía desde mi posición porque le tapaban los arreos de los anteriores, pero la voz de pito ahogado y sus sandeces delataban que no había abandonado el puesto. Sentado en la mesa más cercana a la puerta de la calle, ligaban dos que, aunque todos los días repetían la junta, pocos se dirigían la palabra. Les separaba una botella oscura etiquetada en rojo y un taco de jamón mal cortado. El más alto tenía unas gafas de sol que nunca se quitaba y era harto difícil adivinar dónde miraba. El compañero soltaba la suya.
Sus silencios solo eran violados para animar al otro alternativamente cada rato. Llena, come, pincha. Y así pasaban las jornadas de bar los dos colegas que seguramente se querrían muchísimo. La siguiente mesa estaba ocupada por Andrea el Fino, que vendía unas tiras de papel numeradas como si fueran naipes y firmadas con bolígrafo azul que daban opción a participar en la rifa de unas mostelas de espárragos silvestres que no eran de manojo generoso. Expendida la totalidad de participaciones y como la ocasión hacía el ladrón, sacaba una baraja de cartas, la removía con maña, permitía el corte de algún curioso y se extraía la ganadora, que tenía que coincidir con quien tuviera el papelito gemelo. Era fácil y diario. Por pura probabilidad, y como más de la mitad del juego se vendía entre la parroquia del bar, solía tocar allí, y se degustaba la gavilla vegetal entre todos. La tercera de las mesas en orden desde la puerta de la calle estaba ocupada por don Feliciano Martínez, de rictus serio y con una nariz de boceador camerunés que apenas se le marcaba de perfil. Se dedicaba a cobrar letras debidas por los domicilios cada mensualidad, y algún chasco en forma de susto se había llevado de quien quería saltarse la sagrada obligación de pago, gajes del oficio. Al lado se encontraba Joaquinito, que era un muchacho que le hacía los mandados de su casa a cambio de convidadas. Conducía una mobilete campera que hacía un ruido enfermizo y a la que le faltaba parte del faro trasero y un trozo de guardabarro delantero. Era de pelo sidado, separado por una amplia raya en medio y una legión de pecas estrelladas por los mofletes y el tabique nasal. Lucía un bozo de pelusilla fina propio de la pubertad y tenía la manía de toser mucho. El médico no encontraba dolencia en la reiteración del carraspeo y le solía recetar un mejunje a base de hierbajos cocidos que olerlo ya repelía. Por cosas de la edad y de la estofa que traía de cuna, estaba siempre tocándose el bálano por encima de la bragueta. Maculado por un chorrete brillante que le caía por el mentón, apuraba una mirinda de limón de la que ahorraba el vaso y una generosa taza de caracoles fríos. Había nacido lechón y, como todo indicaba, moriría cochino. En la última mesa, junto a un quinquén desuso, se hallaba una señorona de Bristol que había llegado al pueblo buscando su soleada y plácida jubilación. Llevaba un lustro aquí entre su español y una diglosia severa maltratada en la infancia se hacía ininteligible para cualquier auditorio de la zona, así que asentíamos cuando soltaba lastre verbal. Buscaba una inútil pincelada de juventud, se maquillaba los mofletes arrugados, se maquillaba los mofletes arrugados con un tono rosáceo, asemejándose a la clásica muñeca de porcelana que da grima a mirarla. Saboreaba relamiéndose un cinzano rojo con una rodaja de cáscara de pepino ahogada en hielo, maridado con un platito de panchitos fritos. Le acompañaba un chuchillo melenudo con un toto violeta que poco se movía mientras estaba en sus brazos. El perrito, anglosajón de camada, lo cotilleaba todo y creo que no entendía ni papa de lo que allí se trataba. Tampoco su dueña lo hacía mucho más. Inexorable la jornada pasó y fuimos abandonando el bar Hilario. El torreño recargaba el botellero de pared con vinos variados, botellines de cerveza y refrescos de sabores que le servían en una furgoneta verde a la que le chirriaban todas las bielas. La recaudación de la caja ya vivía junto al pernil derecho de su pantalón, debidamente liada con una cuerda de pita para evitar sorpresas. Pepa se afanaba en limpiar los fogones con un mejunje de agua y jabón casero de Sosa, mientras entonaba apasionadamente y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena. El reloj consistorial tañó 5 golpazos secos. No íbamos. Pronto llegaría la siguiente jornada y el paseo repetiría su actividad cotidiana. Las nubes, los pajarillos, los charcos, las moreras, los vecinos, el kiosco, el bar, Begíjar. Gracias. Sin duda, la riqueza de su vocabulario, la forma de transmitir y de describir cada uno de los escenarios ha hecho que todos hayamos podido visualizar o revivir a cada línea la historia que narra este cuento. Gracias. Es el momento ahora de escuchar a Miguel Melgar Garrido, autor de la obra Pregona a la vida. Adelante. Pregona a la vida. Amanecía. Los primeros rayos del sol penetraban a través del cielo nublado y gris. Una estampa típica de la época con la llegada del equinoccio de otoño, estación ansiada por muchos a la espera de la tan necesaria lluvia. Más que por la claridad o por los vaivenes del tren, la impaciencia y el nerviosismo generados habían impedido a Ana pegar ojo. Ella, que tan acostumbrada había estado siempre a viajar y a pernoctar en cualquier espacio por recóndito, oscuro o frío que éste fuera. Había pasado tiempo, mucho tiempo, demasiado sin duda desde aquella última vez. El vivir fuera de España, tener un trabajo tan comprometido como absorbente
y una pandemia mundial que nadie supo ver ni imaginar habían propiciado que la familia no hubiera estado reunida al completo desde las Navidades de 2019. Ana había deseado tanto ese momento que ahora no sabía qué hacer o decir, pero quería que pasase y que pasase ya. Las montañas por fin habían dejado atrás la extensa meseta y ya se vislumbraban los campos alomados de olivos centenarios, sus olivos, nuestros olivos. Con un ligero retraso, el media distancia hacía parada rigurosa en la estación de Linares Baeza. Apenas fueron un instante, pero Ana ya llevaba unos minutos esperando a que se abrieran las puertas. Y ahí estaban. Nada más bajar al andén los vio, como tantas otras veces. Papá y mamá lucían tan sonrientes y felices como siempre, aunque sus rostros habían envejecido notoriamente. Juan lucía melena gris y parecía algo encorvado, mientras que la línea de expresión de Catalina estaba mucho más marcada y combatía la presbicia con un modelo nuevo de gafas. Todos se fundieron en un cálido e interminable abrazo. Ya estás en casa, hija mía. Apenas pudo entrelazar Catalina mientras las lágrimas aún enjuagaban su rostro. ¿Lo sabéis, verdad?, preguntó de repente Ana al resto. Lo sabemos, respondieron todos al unísono. Aquella locución breve era la forma peculiar y característica que tenía la familia Navarro Martos para decirse te quiero sin necesidad de pronunciar tan significativas palabras. Y tras aquel momento, Ana sintió que se trasladaba a varios años atrás, a su niñez. Mientras sus hermanos terminaban de cargar las maletas, mamá ya daba indicaciones a todos. En cuanto lleguemos a Vejijas, tenemos que recoger el ramo para la ofrenda floral de esta tarde. Y después pasarnos a por las tortas y magdalenas que encargamos ayer. Ya en el pueblo, Ana no dejó de recibir besos, abrazos y felicitaciones de vecinos y amigos. Todos la conocían y todos apreciaban tanto a ella como a su familia. Aquí la vida más tranquila y sosegada que en la ciudad tenía un coste, el de abandonar la discreción y el anonimato que tanto le gustaban a ella, tímida y reservada como su abuela. La mañana se pasó volando. Tras varios recados más y las visitas pertinentes, los Navarro Martos comieron juntos en casa y se pusieron al día. Tras la sobremesa, Ana se dispuso a descansar un ratito en su cuarto. Fue cruzar el dintel de la puerta y darse cuenta de que todo estaba exactamente igual que lo dejó, ordenado, pero a la vez limpio y cuidado, como siempre relucía la casa. Y nada más tumbarse en su cama, los 2 días de viaje y casi 4.000 kilómetros recorridos la vencieron en el más profundo sueño. «Ana, Ana, cariño, siento despertarte, pero debemos prepararnos ya, que en breve trasladan el Cristo al atrio de la iglesia. Y sabes que a papá nunca le gusta llegar tarde», dijo Catalina. «¿Qué tal está? ¿Nervioso? Durante los últimos días he rehusado hablar sobre el tema, y mucho menos ha querido desvelarme ningún ápice de lo escrito», contestó Ana. «Ya lo conocemos todos. Pese a su don de gente y su carácter jovial y extrovertido, siempre ha sido muy reservado cuando tiene algo tan personal entre manos», replicó Catalina. «Además, sabemos lo especial que es para él este día. Seguramente el mayor honor que le podían rendir, muy por encima de aquel año que fue hermano mayor y del que aún presume», añadió Ana. La familia se arregló para la ocasión y se fueron reuniendo todos en torno a la Plaza de la Constitución. Sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos, nadie quería perderse aquel momento. Incluso antiguos colegas de profesión de Juan de pueblos vecinos se acercaron para acompañarle. Era su día y ninguno quería fallarle. Una vez reunidos todos, y ya con los sones de la música en el ambiente, la familia Navarro Martos se dispuso a hacer su ofrenda. Aquel gesto Ana lo había vivido muchas veces, pero este año sentía que no solo cumplía una promesa con su familia, también lo hacía con él, con el patrón de aquel pueblecito que la acogió como una hija más hacía 2 décadas atrás. Tras la foto rigurosa de recuerdo y no cesar de saludar a más conocidos y amigos, la ofrenda floral llegaba a su fin. Ya no había vuelta atrás. Una plaza abarrotada esperaba expectante a que Juan asomara por aquel balcón, mientras todos desde abajo lo escucharían con respeto y admiración. Señor alcalde, señores concejales, vecinos, amigos, familiares, vejigeñas y vejigeños, es todo un honor y a la vez una profunda responsabilidad asumir la labor que se me ha encomendado para el día de hoy. Quiero iniciar mi intervención dando las gracias a los miembros de la cofradía por haber pensado en mí para pregonar la feria y fiesta del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, patrón de nuestro querido y amado pueblo. A partir de ese momento, Juan comenzó a relatar su infancia. Habló de sus padres, de los oficios a los que se dedicaron para sacar adelante a su hijo, de cómo su vivencia junto a ellos y sus hermanos lo fueron moldeando hasta convertirlo en aquel joven galán alto y guapo como asentía la abuela Maruja. Un joven que alcanzó el nivel de bachiller en los años 70, grado académico por entonces casi inaccesible para los jóvenes vejigenses, pues por necesidad abandonaban muy pronto sus estudios
para echar una mano en casa aún siendo unos niños. Su esfuerzo, su tesón y su determinación junto al de su familia le permitieron ser funcionario de carrera. Recordó cómo su abuela Maruja, mujer de misa diaria y sobre todo buena persona, le inculcó la fe y devoción por el Cristo de la Vera Cruz, un sentimiento que él y Catalina habían trasladado a su hijo desde el mismo día que recibieron el bautismo. Mención aparte hizo sobre ella, sobre su compañera de vida, sobre la mujer que lo complementaba y a la vez sostenía desde hacía ya casi 5 décadas de matrimonio. Catalina y Juan tenían 4 hijos, 2 varones y 2 niñas, tal y como a ellos se referían. Habían logrado alcanzar muchos sueños en su vida, pero sin duda alguna, de lo que más se enorgullecían era de la familia tan bonita y extensa que habían formado a lo largo de tantos años. Los allí presentes mostraban máxima atención a cada una de las palabras que emanaban del discurso que durante meses Juan había confeccionado con tanto esmero y mimo. Como todos sabéis, Catalina y yo engendramos 3 hijos, 2 varones y una niña, pero somos padres de otra niña más, de Ana, nuestra Ana. En ese momento Ana salió de aquel extraño sentimiento de ensoñación y satisfacción que la embargaban para abrir aún más sus ojos y afinar su oído. Aún recuerdo cuando la vimos por primera vez. Aquella niña de 8 años, rubita, de ojos azules, tez blanca como la nieve, algo escuálida y bajita para la edad que tenía. Y pese a los miles de kilómetros de viaje y su timidez innata, nos sonrió desde el primer momento y nos brindó gracias a su manera que aún nos enternece el alma. Se remontaba Juan a 20 años atrás. El pregón continuó entrelazando la vivencia de la familia Navarro Martos con las costumbres, las tradiciones y las actividades que se desarrollan en la festividad de septiembre en torno al patrón de Begíjar. Fue un éxito rotundo. El público terminó aplaudiendo al unísono la intervención de Juan a la misma vez que se levantó de sus asientos. Muchos incluso no pudieron evitar derramar alguna lagrimilla ante palabras tan hermosas y cargadas de sentimientos. Ana no supo qué decir. Solo se abrazó a Juan y se atrevió a decir a los ojos lo que nunca fue capaz. Gracias por todo, papá. Todo lo que soy y todo lo que tengo hoy día es gracias a ti, a mamá y a mis hermanos. No te olvides de la abuela Caterina. En todo momento es fruto de tu trabajo. En todo caso es fruto de tu trabajo, de tu valor y de tus ganas de luchar día tras día. Gracias a ti, mi niña. El mayor regalo que me han hecho hoy no ha sido el poder pregonar a mi pueblo. Mi mayor regalo es teneros a vosotras entre los presentes y haber podido hacerlo contemplando vuestro rostro. Dijo Juan, consciente de lo complicado que había sido para Ana estar allí ese día. Venga, vamos a darnos prisa que en un ratito comienza el castillo y los más pequeños están hambrientos y ya no hay quien los sujete, interrumpió Catalina. La familia, no sin dificultad y tras esperar varias veces más a que las felicitaciones a Juan terminaran, se encaminó hacia la zona de los bares a ligar algo mientras los niños cenaban y saciaban su apetito. Apenas con tiempo de recrearse se escuchó el primer estruendo. Ya han dado un aviso. Voy a pedir la cuenta y nos vamos que se nos hace tarde, se apresuró a decir Juan. Todos los comensales de la mesa aledaña hicieron lo propio y emprendieron casi en procesión el camino en dirección al espacio habilitado para contemplar el castillo. Ana no se había separado durante la cena de su madre, mostrándose inquieta, nerviosa y más callada que de costumbre. Catalina, conocedora de la situación, no hacía más que arroparla y estar pendiente de ella. ¿Recuerdas tu primera vez? Si vieras la cara que pusiste, como si fuera ayer, mamá. Nunca había visto un espectáculo así y para mí fue un momento muy especial, dijo Ana. Minutos después, dio comienzo con estricta puntualidad el espectáculo piromusical. Se fueron sucediendo los diferentes fuegos artificiales acompañados por música y demás efectos visuales. En ese momento, Ana notó cómo le apretaban fuertemente la mano. ¿Qué te ocurre, Irina?, preguntó Ana. Tengo miedo, mamá, contestó la pequeña Irina. No temas, mi vida. Estos son solo fuegos artificiales. Fíjate bien en su colorido, en las luces y en la música tan bonita que está sonando. Aquí no tienes nada que temer. Estamos con los abuelos, los primos y los titos en el pueblo. Y hoy es un día de fiesta para todos nosotros, añadió Ana susurrando. Irina sintió tímidamente, aunque no se soltó en ningún momento de mamá ni de la abuela Catalina, que le había cogido de la otra mano. Una vez acabado, se dirigieron a la verbena, aunque si hubiera sido por Ana se habrían marchado a casa. Estaba agotada, física y mentalmente. Allí, mientras su hermano, su sobrino e Irina disfrutaban del baile, Ana aprovechó que Juan saludaba a unos viejos amigos para por fin poder hablar a solas con su madre. ¿Le ha dicho algo a papá? No, directamente no. Pero él sabe perfectamente lo que pasa. Lo ve reflejado en mí.
Lo hemos vivido tantas veces que se ha dado cuenta de lo que pasa. Muchas fueron las veces que te tuvimos que dejar marchar pese a ir en contra de nuestro deseo y nuestra voluntad, dijo Catalina. Ana era una de aquellas niñas y niños que desde finales de los 90 empezaron a llegar a España durante el verano procedentes de las áreas más afectadas por el desastre nuclear de Chernóbil. Aquellos programas nacieron con un doble objetivo. Era alargar la esperanza de vida de aquellos niños y a la vez alejarlos por una semana de una desgracia invisible que ocurrió años antes incluso de ellos nacer. Desde entonces, Ana no solo no dejó de visitar cada año Begíjar y a su familia española, sino que fue intensificando el contacto con ellos hasta convertirlos en sus padres y sus hermanos. En Ucrania, solo contaba con la ayuda de su abuela Caterina, la mujer que la educó y crió durante sus primeros años hasta que aquella maldita enfermedad se la llevó. Por suerte para Ana, la familia Navarro Martos se la supo ingeniar no sin un sinfín de dificultades para que Ana terminara siendo adoptada legalmente y convertirse en un miembro más de la familia. Un mero trámite burocrático, pues para ellos ya eran familia desde aquel primer verano. Ahora entiendo cómo te sentías cada vez que nos despedíamos. Las primeras veces por necesidad y por responsabilidad, pues no podía dejar sola a la abuela Caterina. Las siguientes, porque siempre me apoyaste en todo cuanto emprendía, incluso para irme a finalizar y complementar mis estudios lejos de casa, dijo Ana. Nadie sabe lo que sufre una madre hasta que lo vive en primera persona. Tú ahora tienes a Irina y lo vives cada día, apuntó Catalina. Ya lo tengo todo arreglado, mamá. Irina comenzará este curso en el Colegio Ramón Mendoza. Ella es muy madura para la edad que tiene. Es consciente de lo que pasa y para lo que hemos venido aquí. Lo hemos hablado durante meses y sé que con vosotros no solo estará a salvo, sino que seguirá siendo una niña feliz, añadió Ana. Cariño, no te lo voy a pedir porque sé que volverás. Porque toda madre hace lo imposible por volver al lado de su hija y tú no serás menos. Puedes marcharte tranquila. Aquí estamos todos esperándote, señaló Catalina. Mamá, tú sabes la efeméride que tendrá lugar el próximo septiembre, ¿verdad? Ten por seguro que el año que viene, Grigori y yo estaremos con Irina junto a vosotros para celebrar esos 50 años de unión entre papá y tú, apostilló Ana. Y en ese preciso instante, Juan, que volvía a la mesa que la familia ocupaba, se acercó y se fundió en un abrazo con las dos mujeres que más habían marcado su vida. A partir de ese momento, los Navarro Martos no abordaron más el tema y se limitaron a disfrutar de las ferias y fiestas como siempre habían hecho, todos juntos en buena armonía y asistiendo a cuantos actos se habían programado tanto por la cofradía como por el consistorio. Tras aquellos 3 cortos pero intensos días, Ana tuvo que marcharse. Su vida, su día a día, se encontraba en otro lugar. 8 años atrás, durante su estancia de Erasmus en Ucrania, conoció a Grigori. Aquel chico extrovertido y alocado llamó poderosamente su atención durante los partidos del equipo universitario de balonmano. Y desde entonces apenas se había separado de él. Su tierra siempre sería aquella que la vio nacer, aunque su hogar se encontraba en un pueblecito lejano de la provincia de Jaén. Por eso Ana siempre estaba continuamente viajando, a caballo entre Begíjar y Kiev. Una vez finalizaron sus estudios, Ana consiguió trabajo en el área de traumatología del principal hospital de la capital, mientras que Grigori trabajaba como asesor diplomático. Vivían bien, eran felices y con el tiempo llegó la pequeña Irina. Ellos, como todos, se vieron sorprendidos por una COVID que tanta vida y sueños truncó. Y cuando pensaron que por fin se vislumbraba un rayo de luz al final del túnel, llegó aquel fatídico 24 de febrero que sumió al país bajo la mayor de las barbaries. Ana, por su condición de hispano-ucraniana, podría haber regresado a España, pero sentía que su obligación y la de Grigori era la de permanecer en Kiev para ayudar a tanta gente que lo necesitaba. Sentía que, al igual que ella había recibido atención, cariño y hasta una familia en aquel lejano programa veraniego, ella estaba en deuda con la humanidad y su sitio estaba allí. Y desde entonces, no hay día en que Ana no se levante pensando en que la guerra llega a su fin, o imaginando que todo ha sido un mal sueño, que solo ha sido una pesadilla, que el próximo periodo vacacional podrá regresar al pueblo que la acogió y la vio convertirse en la mujer que soy, que al igual que en Begíjar encontró solidaridad y bondad a raudales, debe haber buenas personas en el resto del mundo que pongan solución a un conflicto que nunca se debió iniciar. Que así sea.
Hablar de pregón en Begíjar es sinónimo de vislumbrar el inicio de nuestra fiesta del Señor, como comúnmente la llamamos, y que nos transporta a momentos de reencuentro, de reuniones familiares y de sentimientos a flor de piel, esos que has despertado con tu obra. Gracias. Ahora, María Benedit le pone voz a su cuento titulado Un par de mentirosos. Cuando quiera. ¿A qué hora vendrás a comer? A las 2:30, como todos los días, mujer. Como todos los días no, que a veces te retrasa y hoy tenemos arroz y no quiero que se pase. No te preocupes, que a las 2:30 estoy aquí. Abrígate, que hace un día de perro. Tú y tus manías de dar una vuelta cuando aquí juntitos estaríamos tan ricamente. Mujer, hay que echar también un ratito con los amigos. Ya sabes, la partida de dominó y esas cosas. Querrás decir esas copas. No abuses, que después se te dispara la tensión. Pero si sabes que ya no bebo casi nada. Además, las últimas veces que me la he tomado en la farmacia la tenía estupendamente. Estoy hecho un chaval. Anda, dame un beso y hasta luego. Hasta las 2:30. Y ponte una bufanda, chaval. Sale Joaquín con su paso cansado a enfrentarse un día más a la calle. El frío le da en la cara y se anuda, asustado, la bufanda, que estos días son muy traicioneros. Poco a poco va entrando en funcionamiento el engranaje de sus lentas piernas y a cada vuelta de rosca le va recordando que ya es muy viejo. ¡Ay, cómo chirrían las tuercas! Y la lástima es que ya no hay aceite capaz de engrasarlas y dejarlas como nuevas. Pensar que de jovencillo corría como un gamo. Si echábamos carreras no había quien me ganase. Y en el fútbol, bueno, de eso mejor ni hablar. Porque cuando yo cogía la pelota ya se podían despedir los otros de jugar. Menos el día en que la vi a ella allí. Entonces sí que me quitaron pronto el balón, que se quedaron hasta extrañados de lo fácil que les había resultado. Yo me quedé inservible hasta el final del partido, corriendo como un sonámbulo y mirándola, no se me fuese a ir y no me diese cuenta. Cuando acabamos me dije que ya estaba bien de darle vuelta al asunto. Me armé de valor, me acerqué y le pregunté si podíamos dar un paseo. Sus dos amigas cuchichearon y se echaron a reír y por un momento pensé que me diría que no, pero me sonrió y empezamos a caminar, seguidos, por supuesto, de las dos carabinas. Anduvimos en silencio durante mucho rato. Yo me estrujaba la cabeza tratando de buscar alguna palabra, algún tema de conversación, pero no lo conseguía. Me iba poniendo cada vez más nervioso y más triste, porque estaba seguro de que ella ya se estaría arrepintiendo de haber accedido al paseo y me consideraría un aburrido. Cuando llegamos a la calle Palacio, se paró. Bueno, yo vivo aquí. Quise decirle que no podía llamarse de otra manera la calle donde viviera una reina como ella, pero permanecí tan callado como antes. Sentí que había perdido la gran oportunidad de mi vida. Nunca más querría volver a verme. Era un completo estúpido. Sin embargo, me sorprendió al tenderme su mano como señal de despedida. Adiós, me llamo María. Joaquín, alcancé apenas a balbucear. Adiós, Joaquín. Espero que volvamos a vernos. Espero que volvamos a vernos. Espero que volvamos a vernos. Mientras desaparecía en el interior de su casa, escoltada por la risa de sus amigas, quedaban sus palabras sonando en mí como la melodía más dulce jamás escuchada por un ser humano. Abuelo, ¿estás sordo o qué? Vuelve a la realidad sobresaltado, aturdido por el claxon del coche que ha estado a punto de atropellarlo. Debe regresar precipitadamente de su juventud, dejando atrás ese corazón que hacía unos momentos le estallaba de felicidad en el pecho, y recordar que solo es ahora un pobre abuelo intentando cruzar una calle, que nada queda ya de aquel joven de pelo alborotado y proyectos ambiciosos que acaba de dejar a María en su puerta. María está hoy particularmente melancólica. Debe de ser el tiempo, se dice, mientras trata de olvidar que estas crisis de tristeza van siendo cada vez más frecuentes y que en el cielo despejado luce un sol radiante que parece burlarse de cualquier preocupación. Intenta centrarse en sus tareas domésticas y limpia con celo el polvo acumulado bajo la televisión, en las figuritas del mueble, en los portarretratos. Su mirada se detiene complacida en ese joven moreno de pelo alborotado que sonríe a la cámara y en la dedicatoria de la foto. A mi novia con todo mi amor, Joaquín. Qué guapo era. Cuando lo vio el primer día al salir de la clase de corte y confección, supuso que esperaba a alguna de las chicas y la envidió sinceramente. Pasó delante de él y el muchacho bajó la vista. Lo siguió viendo en el mismo sitio muchas otras tardes y su curiosidad la llevó a intentar averiguar quién sería la afortunada.
Después de mucho preguntar, llegó a la conclusión de que era ella misma, sobre todo porque le dijeron algunas que cuando ella salía, él desaparecía de la esquina sin esperar nada más. Al principio decidió hacerse valer y dejar que él diera el primer paso y le dijera que la quería. Pronto intuyó, sin embargo, que él jamás se atrevería a hablarle y optó por facilitarle más la aproximación. Por ello se enteró de quién era y de por dónde se movía, y por eso se presentó aquella tarde donde jugaba al fútbol, y por eso accedió al paseo, y por eso le dijo que esperaba volverlo a ver, porque sabía que no podía dejar escapar al hombre con quien quería pasar el resto de su vida. Nunca después, incluso en los momentos más amargos, se ha lamentado de aquella decisión. Hace demasiado frío, así que Joaquín abandona su idea de sentarse un rato en su banquito de siempre junto a la iglesia de Santiago Apóstol, que tantos recuerdos le trae de su boda, y decide irse directamente al mesón, con el sobre y el papel que acaba de comprar. Cuando llega, están todas las mesas libres. Es todavía demasiado temprano para que hayan acudido los habituales. A él le da lo mismo, porque hace bastante tiempo que no tiene amigos con los que charlar o jugar al dominó. Se han muerto o han enfermado y ya no van al bar, o se han ido a vivir a otra parte con su hijo o a una residencia. Se ha ido quedando solo, entre personas que le llaman abuelo y dejan libre cuando él llega a su mesa, la que hay al lado de esa planta que cada día está más triste. Cuando le sirven, como siempre, esa copa de vino blanco, que no llegará a probar porque tiene la tensión disparada y que acabará regando la pobre maceta que sigue sin acostumbrarse a la bebida, se dispone a escribir la carta de la semana. Como un rito, todos los lunes, desde hace 8 años, reciben carta de su hijo, el de Alemania, y como un rito él recuerda, antes de comenzarla, las circunstancias que lo alejaron de Begíjar, buscando horizontes más halagüeños que los que le brindaba el trabajo en el campo o en el matadero, y vuelve como siempre su vieja y conocida autorrecriminación: jamás debí dejar que se fuera. Escribe y se olvida de la verdad: la muerte del joven en aquel accidente de la fábrica, a poco de mirar, él rompiéndose mientras rompía aquella carta que teñía su vida de negro, para ir plasmando nuevas noticias: su ascenso, la compra de otro coche, su soltería irremediable. Escribe y se inventa una vida para su hijo muerto, porque no fue capaz de resistir en aquel momento la tristeza que el suceso provocaría en María y pensó dejar la verdad para más adelante, pero nunca después se atrevió a enfrentarse a sus ojos anegados de tristeza al contarle la noticia. Cuando acaba de escribir, saca de su bolsillo un sobrecito arrugado y un bote de pegamento. Lanzando miradas furtivas hacia el mostrador, saca del sobrecito un sello de Alemania, de los que Paco le guarda de las cartas de su hija, creyendo que los colecciona. Lo pega cuidadosamente en el sobre de la carta que ha escrito y pone la dirección de su casa. A veces piensa que tal vez es demasiado meticuloso y que cualquier sello serviría, porque María no sabe leer. Sin embargo, prefiere no correr ningún riesgo. No está dispuesto a que nada le haga daño, ni ponga en peligro su sonrisa ilusionada cuando él le anuncia al llegar que tienen carta del niño. Por eso le sigue escribiendo cada lunes, y por eso también simula creerla las veces que María le dice que mientras él ha estado fuera, su hijo mayor ha pasado a verlo y les ha llevado las empanadillas de almíbar que tanto le gustan, que no ha podido pararse porque tenía que atender un asunto urgente, pero que le daba un beso. Él sabe que su hijo, ya su único hijo, nunca se pasa a verlo, y todo lo más se limita a llamarlos por teléfono muy de tarde en tarde, pero la sonrisa de María bien vale que él se trague su tristeza. Nunca fue María una mujer de forma rotunda, de las que hacen volver la cara para mirarla, sino más bien una jovencita insignificante, casi transparente, de huesos menudos y tacto de pájaro. Cuando se enamoró tan locamente de ella, ninguno de sus amigos podía comprender que aquella mujer niña hubiese sido capaz de cautivarlo hasta el extremo de haberse convertido en el centro de su universo. Él, por su parte, no podía explicarse cómo no quedaban embrujados por su sonrisa. Le parecía imposible que todo pudiese seguir igual cuando ella sonreía, y frecuentemente esperaba, todavía hoy le pasa, que el tiempo se detuviese y que las flores, los pájaros, las aguas de los ríos se metiesen dentro de ella hasta que todo desapareciese y solo quedase brillando en medio de la nada la sonrisa de María. Por defenderla, renunciaría a lo que hiciese falta, daría la vida. ¿No va a ser, por lo tanto, capaz de mentir un poco? María mira la hora y deja la comida medio preparar para salir a la calle. No se imaginaba que era tan tarde. Por poco le cierra la confitería de la esquina y se queda sin poder comprar las empanadillas que tanto le gustan a Joaquín.
Le dirá que se la ha traído su hijo, pero que no ha podido pararse. Quiere tanto a Joaquín, a ese hijo, que no es capaz de aceptar que ya tiene su propia vida y poco tiempo para dedicarle. Por eso ella de vez en cuando le dice que ha estado allí. No puede soportar su tristeza de hombre mayor solitario. Sí, solitario. Porque ella sabe que ya no le quedan amigos, por mucho que él no quiera admitirlo. Como también sabe que no quiere aceptar la realidad de su hijo pequeño. O mejor, la no realidad de ese hijo que se inventa cada lunes. Ella no sabe leer las letras, pero sí el alma de su compañero, y las arrugas y las profundas ojeras que le nacieron hace 8 años le contaron toda la verdad que llevaba aquella carta que él rompió en trocitos pequeños, diciéndole que era propaganda, pero que ella vio que llevaba un sello de esos tan bonitos, un sello de Alemania. Joaquín vuelve a casa a las 2:30, ve la mesa preparada, un paquete de confitería ocupando el lugar preferente. Besa a María y le enseña con misterio la carta que ha encontrado en el buzón. María sonríe, llenando de magia la modesta habitación, y le propone que se la lea después, mientras se toman de postre las empanadillas que les ha traído su hijo mayor. Y es que el amor también es comprender qué necesita cada uno en cada momento, incluso cuando eso se aleja de la realidad. Esta historia de amor que tuvo lugar en torno a la calle Palacio y la iglesia Santiago Apóstol nos muestra cómo una mentira inocente a veces puede resultar refugio para el dolor. Gracias. Y llegamos al momento más emocionante. Miguel Martínez Marín se acercará a la actriz para proclamar el primer, segundo y tercer premio. Bueno, vamos a empezar por orden inverso. El tercer premio corresponde a Un par de mentirosos, presentado bajo el seudónimo de Vuelapluma y que ha sido leído hace un rato por su autora, María Benedict. Entrega el premio Ana Soto Jiménez. Ponelo adelante. Segundo premio corresponde a la obra Pregón a la vida, presentada bajo el seudónimo de Andrea Melero García y que corresponde a Miguel Mergal Garrido. Enhorabuena. El primer premio ha correspondido a el relato o el cuento El bar, presentado bajo el seudónimo de Julia y que corresponde a Antonio Carlos Ruiz Marín. Enhorabuena. Entrega el premio la concejala de Cultura, Ana Melgar. Padilla Melgar. Padilla Melgar. Yo quisiera decir, antes de la intervención de la concejala, como presidente de este certamen, que el ayuntamiento no se olvide que esto no sea sueño de un día o sueño de una noche, sino que se vaya institucionalizando, que cada vez, el año pasado hubo menos obras, este año había unas cuantas más, que se vaya también ampliando el abanico y que hemos recibido obras de Córdoba, que no son de aquí de Bajija, hemos recibido más obras de fuera y demás, y que luchéis porque este certamen se vaya afianzando en el tiempo y que vaya dando a conocer también la realidad de este pueblo. ¿Vale? Cierra el acto la concejala de Cultura, Ana Padilla Melgar. Bueno, procedemos ahora a la entrega de diplomas del resto de participantes. Pero antes nos va a acompañar Paco con una pieza.
Bueno, como hemos dicho antes, este año han participado en el concurso literario 12 obras y tengo que decir que estoy especialmente ilusionada y contenta con esta participación porque dar continuidad a este tipo de eventos creo que hace poner en valor la cultura de nuestro pueblo y, sobre todo, desarrollar los talentos que en él tenemos. Por eso quiero reconocer también, hacer entrega de un diploma de reconocimiento a todos los participantes. Si os parece, os voy nombrando y os acercáis a recogerlo, ¿no? Francisco Paula Aguilar Barranco. Enhorabuena. Javier Castillo Benedict. Lo recoge su madre. María Teresa García Perales. Francisco Martínez Calle. Enrique Muñoz Marto. María Belén Pérez Anguiz. María del Pilar Pérez Cuevas. Bueno, recogen ahora los premios, el diploma con su premio, los tres galardonados. En primer lugar, Antonio Carlos Ruiz Marín, que si él lo desea puede también tomar la palabra. Que digo que no pensaba verme en esta situación, entonces no había preparado absolutamente nada. Así que lo primero que quiero hacer es hacer extensivo este premio al resto de personas que se han presentado al certamen. Esto es muy subjetivo, es un matiz, entonces quiero que se sientan tan ganadores como yo, porque realmente se lo merecen y solamente por el hecho de escribir ya han ganado. Quiero agradecérselo al Ayuntamiento también, este tipo de que siga manteniendo estos actos, especialmente a la Concejalía de Cultura, a esta aventura que empezó María José Carmona y que Ana Padilla ha tenido a bien continuar, siempre tan accesible, y que sé que se ha dejado la piel en que esto saliera como está saliendo. Quiero también agradecérselo al jurado, porque sé que no es fácil, esto es un trabajo que no está agradecido y sé que no es fácil para ellos pues el tener que decidir estas cosas. Quiero dedicárselo a mi hijo, a Alejandro y a Julia, que ya se me van haciendo grandes, a mi madre que está aquí, que yo sé que no es fácil para ella venir a estas cosas y que me ha acompañado. Quiero agradecérselo a la persona que era mi lectora en primicia, con la que compartía mi vida, que ya no lo hago, pero que siempre me animo a escribir. Y, por supuesto, a la persona que nos falta, que es mi padre. Así que gracias, espero que nos veamos pronto por aquí. Y hasta pronto. Bueno, es momento ahora de que tome la palabra Miguel Melgar Garrido,
el segundo premio del segundo certamen literario. Señoras y señores del jurado, autoridades, vejigeñas y vejigeños y bueno, público en general, la verdad que desde que escucho mi nombre, Antonio sabe las veces que he resoplado, porque estoy hecho un flan, sinceramente me siento más cómodo cuando nos damos caña en los plenos que aquí, porque la verdad que no estoy acostumbrado a esto, yo tampoco traía preparado nada. Y por añadir algo, pues dentro de cada historia hay una intrahistoria. Ya el año pasado se celebra este certamen. La verdad que me quedé con el gusanillo de participar, pero por circunstancias laborales no habría tenido posibilidad de estar presente en la gala donde se presentó a los ganadores. Pero sí que me quedé ya con la historia pendiente de escribir. Y luego, si le añades que una vez que te vas lejos del pueblo, cuando te gusta tanto tu pueblo, es cuando más te das cuenta de lo que lo echas de menos. Al pueblo, a su gente y a tu familia. Entonces, sin ser para nada un reflejo autobiográfico, pero sí que he querido aglutinar una serie de cuestiones en torno a la festividad del Cristo y de todas las actividades que se hacen, porque la verdad que el año pasado, mientras yo estaba trabajando, que el resto de vecinos y de familia estuviera en la feria y que yo no pudiera estar en la feria, porque entre otras cosas, en Semana Santa, que también me gusta tanto, me gasté todos los días de asuntos propios y no tuve forma de venir. Este año no me pasa, este año estaré aquí. Y nada, simplemente agradecer a todos por estar aquí, al Ayuntamiento por darle continuidad al proyecto que el año pasado se inició, a todos los presentes por venir y a mi madre, que no sé dónde está, que venía por aquí, darle las gracias y decirle que la quiero mucho. Recoge su diploma y toma la palabra María Benedí Beltrán. Yo no me voy a poner esto porque no voy a decir nada, que muchas gracias. Ha dicho mi compañero, yo creo que ya está todo dicho. Muchas gracias. Bueno, pues para concluir, me gustaría dar mi más sincera enhorabuena a Antonio Carlos Ruiz Marín por su obra El Bar, que le ha hecho merecedor del primer premio de este certamen. Asimismo, quiero hacer extensiva mi felicitación a Miguel Melgar y María Benedí, segundo y tercer premio respectivamente, y a todos los participantes en general. La satisfacción por haber creado de la nada una historia que perdurará en el tiempo y que de una u otra forma habla de nuestro pueblo y de su gente debe ser vuestro mayor premio y recompensa. Enhorabuena también al jurado: Miguel Martínez Marín, Antonio Castaño, Elena García, Juan Gilbert, Miguel Martínez Rascón, Ana Soto y Francisco Zaragoza. Habéis hecho un trabajo impecable y ha sido un placer compartir con vosotros esta experiencia. Una de las cosas que hace realmente especial a nuestro pueblo es la implicación de las personas que en él habitan. Habéis sido muchos los que habéis aportado sugerencias e ideas que he intentado incorporar a la organización de la gala para que ésta fuera lo más especial posible, y espero que os haya gustado. Pero me gustaría hacer referencia a una de ellas, y ese es Juan Gilbert, o Juanmi, como todos los conocemos, el ideólogo de este evento. Gracias, Juanmi, por trasladar tu idea de organizar un certamen literario en nuestro pueblo a la Concejalía de Cultura el pasado año, y por tu entera disposición cada vez que lo he requerido, ya han sido unas cuantas. Precisamente hoy, 10 minutos antes de comenzar el certamen, me has dicho que no se te olviden las obras, que quizá algún autor no las traiga, y así ha sido. Gracias también a la anterior concejala de Cultura, María José, por escuchar esta iniciativa y llevarla a cabo. Fue todo un acierto. Y a la Diputación de Jaén por apostar por la cultura y facilitar su financiación. También decir que todas las obras quedarán recogidas en un libro y que todos los interesados podréis solicitar un ejemplar del mismo durante los próximos días en el despacho de concejalía de nuestro ayuntamiento.
No me queda nada más que animaros a todo el público a que se haga partícipe escritor en el que será el tercer certamen literario que tendrá lugar el próximo año. Muchas gracias.